Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Hoy quiero hablar sobre la corrupción espiritual. ¿Alguna vez has sentido que el mundo está cambiando tan rápido que ya casi no se distingue entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Te has dado cuenta de cómo muchas cosas que antes producían temor de Dios hoy parecen normales? Quizás sin notarlo, estamos viviendo tiempos donde la verdad poco a poco está siendo reemplazada por la comodidad, las emociones y las opiniones humanas. Y ahí es donde comienza uno de los peligros más silenciosos, la corrupción espiritual. Porque la corrupción espiritual no aparece de un día para otro. Nadie se aleja de Dios de repente. Todo comienza lentamente, cuando dejamos de orar como antes, cuando justificamos pequeñas actitudes, cuando ya no sentimos convicción, cuando preferimos encajar antes que obedecer. Poco a poco, el corazón se enfría, la conciencia se acostumbra y la voz de Dios comienza a escuchar cada vez más distante. Y quizás lo más peligroso es que una persona puede seguir teniendo apariencia espiritual mientras por dentro se está alejando de la verdad. Puede seguir asistiendo a la iglesia, seguir escuchando mensajes, seguir hablando de Dios, pero al mismo tiempo permite influencias que apagan la pasión, la santidad y el discernimiento espiritual. Hermanos, por eso hoy quiero invitarte a mirar una historia bíblica que parece antigua, pero que en realidad habla profundamente de nuestro tiempo. Estoy hablando de la historia de Jezabel. Queridos oyentes, Jezabel no solamente fue una reina malvada, ella representó una influencia capaz de corromper corazones, de silenciar la verdad y de normalizar aquello que Dios había condenado. Su espíritu promovía una religión sin obediencia, una fe sin arrepentimiento y una sociedad donde la voz de Dios era reemplazada por el orgullo y la manipulación. Y si somos sinceros, muchas de esas cosas también están ocurriendo hoy. Vivimos en una generación donde decir la verdad bíblica muchas veces incomoda, donde la santidad parece exagerada, donde el pecado se justifica y donde permanecer fiel a Dios puede hacer que una persona se sienta sola. Pero, aún en medio de la oscuridad, Dios siempre busca corazones que permanezcan firmes, personas que no negocien la verdad, personas que deciden mantenerse fieles aunque todos los demás cedan. Querido oyente, antes de entrar en las enseñanzas, primero necesitamos entender quién fue Jezabel y por qué su influencia llegó a ser tan destructiva. Jezabel fue hija del rey de Sidón y llegó a Israel a casarse con el rey Acab. Pero junto con ella, también entró una profunda decadencia espiritual. Jezabel promovió la adoración a falsos dioses, persiguió a los profetas del Señor y utilizó su poder para controlar y manipular a toda una nación. Lo más triste es que Israel no cayó de un momento a otro. El pueblo se fue alejando poco a poco de Dios. La idolatría comenzó a mezclarse con la adoración verdadera y muchos dejaron de distinguir entre lo santo y lo corrupto. En medio de aquella oscuridad apareció el profeta Elías, un hombre dispuesto a mantenerse fiel cuando casi todos habían cedido. Mientras Jezabel intentaba apagar la voz de Dios, Elías decidió mantenerse firme. Hermanos, ahora comenzaremos a descubrir las advertencias y enseñanzas que esta historia deja para nosotros, porque la corrupción espiritual
sigue siendo uno de los peligros más silenciosos para el corazón humano. Enseñanza 1. La corrupción espiritual comienza cuando la verdad se vuelve negociable. ¿Sabías que Jezabel no destruyó espiritualmente a Israel en un solo día? Todo comenzó lentamente. Su influencia fue entrando poco a poco hasta que aquello que era antes impensable terminó siendo aceptado como normal. Hermanos, ahí está uno de los mayores peligros de la corrupción espiritual, cuando el pecado deja de producir alarma y comienza a convivir cómodamente con la vida espiritual. Jezabel llegó a Israel casándose con el rey Acab, pero no vino sola. Trajo consigo idolatría, falsas creencias y una cultura completamente opuesta a Dios. Lo más peligroso no fue solamente que adoraran a Baal, sino que comenzaron a mezclar la adoración verdadera con la falsa. El pueblo ya no estaba completamente entregado a Dios, pero tampoco quería abandonarlo de todo. Vivían divididos. Por eso, el profeta Elías declaró en 1 de Reyes 18:21: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Ese era el afecto de Jezabel, una generación confundida, sin firmeza espiritual y sin discernimiento. Ese era el efecto de Jezabel, una generación confundida, sin firmeza espiritual y sin discernimiento. Hermanos, quizás eso también describe nuestro tiempo. Vivimos en una sociedad donde muchas personas todavía hablan de Dios, pero al mismo tiempo aceptan cosas que destruyen el alma. Poco a poco, la verdad se negocia para evitar incomodidad, rechazo o confrontación. Y quizás hoy tú también necesitas detenerte un momento y preguntarte: ¿hay cosas que antes te alejaban de inmediato y ahora ya no te preocupan? ¿Hay hábitos, conversaciones, relaciones o actitudes que poco a poco han enfriado tu sensibilidad espiritual? Tal vez no dejaste de amar a Dios, pero quizás has comenzado a tolerar pequeñas áreas que Él ya había confrontado en tu corazón. Jezabel representa precisamente esa influencia, una influencia que intenta convencer al creyente de que puede vivir cerca de Dios sin obedecer completamente a Dios, que puede tolerar pequeñas concesiones sin consecuencias espirituales. Pero hermanos, toda corrupción comienza así, lentamente. Primero se compromete la verdad, luego se endurece la conciencia, y finalmente el corazón termina lejos de Dios sin darse cuenta. Enseñanza 2. La corrupción espiritual avanza cuando la voz de Dios se debilita. Una de las cosas más peligrosas que hizo Jezabel fue intentar apagar toda voz que hablara de parte de Dios. Ella no soportaba la presencia de los profetas porque la verdad confrontaba aquello que quería controlar. Por eso persiguió a los siervos de Dios y buscó intimidar especialmente al profeta Elías. La Biblia dice en 1 de Reyes 18:4: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Jezabel entendía algo. Mientras existiera una voz proclamando la verdad, todavía había esperanza para el pueblo. Y por eso su objetivo era silenciarla, porque la corrupción espiritual siempre intenta callar aquello que confronta el pecado. Y aunque hoy quizás no vemos profetas perseguidos de la misma manera, el espíritu sigue siendo muy parecido. Vivimos tiempos donde muchas personas ya no quieren escuchar mensajes que hablen de arrepentimiento, santidad o obediencia. Prefieren palabras suaves,
mensajes cómodos y enseñanzas que no confronten el corazón. Pero cuando una persona deja de escuchar la voz de Dios, comienza lentamente a endurecerse espiritualmente. Hermanos, quizás tú también has pasado por momentos así, momentos donde Dios trató contigo, habló a tu corazón, te mostró algo que necesitabas cambiar, pero poco a poco comenzaste a ignorarlo. Tal vez dejaste de orar como antes, dejaste de buscar la presencia de Dios con sinceridad, y la voz que antes era clara comenzó a sentirse distante. Hermanos, eso fue lo que ocurrió en Israel. La influencia de Jezabel hizo que el pueblo escuchara más la cultura que la voz de Dios. Porque toda corrupción espiritual comienza cuando otras voces tienen más autoridad en nuestra vida que la palabra de Dios. Enseñanza 3. La corrupción espiritual se fortalece cuando la adoración se mezcla. Uno de los efectos más profundos de Jezabel no fue solamente moral o político, sino espiritual. Ella logró desplazar la adoración verdadera del corazón del pueblo. Cuando Jezabel llegó a Israel, no solo promovió una nueva religión, promovió una situación. Baal no era simplemente otra opción espiritual, era un sistema que competía directamente con el Dios vivo. Y el problema más grave no fue que existiera Baal, sino que Israel comenzó a mezclar ambos altares. La Biblia muestra este deterioro cuando el pueblo comienza a dividir su lealtad. Ya no hay entrega total, ya no hay exclusividad en la adoración, y eso es precisamente lo que Dios nunca acepta. En Éxodo 23 leemos: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Pero bajo la influencia de Jezabel, Israel comenzó a vivir con dos realidades: una adoración externa a Jehová y una inclinación interna hacia Baal. Exteriormente parecía bien, pero interiormente era división. Hermanos, esto no es tan lejos a nuestro tiempo. Quizás hoy no hay altares de piedra como en aquel tiempo, pero sí hay otros altares más útiles. Por ejemplo, la aprobación de otros, el orgullo, el dinero, la comodidad, los deseos personales, y sin darnos cuenta, el corazón comienza a compartir su devoción. Hermanos, aquí viene una reflexión personal importante. Quizás tú no has dejado a Dios, pero tal vez has comenzado a dividir tu atención. Quizás aún oras, pero ya no con la misma intensidad. Quizás aún crees, pero ya no con la misma entrega. Y sin darte cuenta, el corazón empieza a acostumbrarse a una adoración parcial. La corrupción espiritual no siempre elimina a Dios del todo. Muchas veces simplemente lo relega, lo pone en un lugar secundario mientras otras cosas toman el primer lugar. Hermanos, Dios nunca fue diseñado para ser uno entre varios. Él siempre ha llamado a un corazón completamente rendido. Enseñanza 4. La corrupción espiritual ciega el discernimiento espiritual. Otro de los efectos más peligrosos de Jezabel fue la pérdida progresiva del discernimiento espiritual en todo Israel. Cuando la verdad se debilita, también se debilita la capacidad de distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no. La Biblia muestra cómo la influencia de Jezabel no solo introdujo idolatría, sino que confundió el corazón del pueblo. Lo que antes era claramente pecado comenzó a verse como algo aceptable, y lo que antes era claramente de Dios comenzó a ser ignorado o rechazado. Hermanos,
Esto es precisamente lo que ocurre cuando la corrupción espiritual avanza. La conciencia se adormece. En Isaías 5:20 leemos una advertencia muy clara. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz. Ese es el resultado final de una mente sin discernimiento, confusión moral y espiritual. Porque cuando la voz de Dios es reemplazada por otras voces, el corazón pierde referencia. Ya no sabe con claridad qué es correcto, qué es pecado, qué es obediencia o qué es rebelión. Querido oyente, quizás esto también toca nuestro tiempo de manera profunda. Quizás tú has sentido momentos donde algo dentro de ti ya no reacciona como antes. Cosas que antes te incomodaban ahora te parecen normales. Decisiones que antes te hacían detenerte ahora ya no generan lucha interior. Y sin darte cuenta, el discernimiento comienza a debilitarse. Escuche bien, la corrupción espiritual no siempre grita, muchas veces adormece. Y cuando el discernimiento se pierde, la persona puede seguir creyendo, pero ya no ve con claridad. Puede seguir hablando de Dios, pero ya no percibe su dirección. Puede seguir activa, pero espiritualmente está confundida. Por eso Jezabel no solo atacó la fe, atacó la percepción de la verdad. Enseñanza 5. La corrupción espiritual se impone mediante presión o intimidación. Uno de los rasgos más marcados de Jezabel fue el uso del miedo como herramienta espiritual. Ella no solo promovió idolatría, también ejercía presión, amenaza y control para silenciar a los que permanecían fieles a Dios. La Biblia lo muestra con claridad cuando dice que Jezabel perseguía a los profetas del Señor. No era una persecución solo física, sino también emocional y espiritual. Era un ambiente donde mantenerse firme en la verdad tenía un costo. Y hermanos, esto es importante entenderlo. La corrupción espiritual no solo seduce, también intimida. Cuando no puede convencerte, intenta asustarte. En 1 de Reyes 19:2, después de la confrontación en el monte Carmelo, leemos: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. El mensaje era claro: si sigues firme, sufrirás las consecuencias. Y aquí vemos algo muy humano de Elías. Incluso un hombre de Dios puede sentir el peso de la intimidación, especialmente cuando está solo y presionado. La amenaza de Jezabel logró afectarlo emocionalmente. Y quizás esto también se parece a momentos de tu vida. Quizás has sentido que ser fiel a Dios te ha costado relaciones, aceptación o comodidad. Tal vez has sentido presión por callar lo que crees, por no expresar tu fe con libertad o por adaptarte para evitar rechazo. Y poco a poco, el miedo puede comenzar a influir en tus decisiones. Pero hermanos, la corrupción espiritual siempre busca lo mismo, que el creyente deja de ser valiente. Porque cuando el temor gobierna más que la fe, el corazón comienza a retroceder. Jezabel representa a ese sistema que intenta que la verdad se vuelva silenciosa. Pero Dios nunca ha llamado a un pueblo escondido, sino a un pueblo firme, incluso en medio de la presión. Enseñanza 6. La corrupción espiritual normaliza el pecado. Uno de los impactos más profundos de Jezabel no fue solamente introducir idolatría, sino hacer que el pecado dejara de parecer pecado.
Ese es uno de los pasos más peligrosos en la corrupción espiritual, cuando lo que antes era rechazado comienza a verse como normal. Bajo su influencia, Israel no solo cayó en idolatría, sino que empezó a convivir con ella. Ya no había una línea clara entre lo santo y lo impuro. El corazón del pueblo se vuelve acostumbrando lentamente a lo que Dios había prohibido. Y cuando el pecado se normaliza, la conciencia pierde sensibilidad. La Biblia advierte en Romanos 1:32, las cuales habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, eso es exactamente lo que ocurre cuando la corrupción avanza. Primero se tolera, luego se acepta y finalmente se celebra. Y aquí es donde esto se vuelve muy personal, porque quizás tú has notado cosas en tu vida que antes te incomodaban, pero ahora ya no te afectan igual. Cosas que antes te hacían detenerte en oración, ahora pasan desapercibidas. Y sin darte cuenta, el corazón puede empezar a acostumbrarse a lo que Dios nunca quiso que fuera normal. Hermanos, el problema no es solo caer, el problema es dejar de luchar. Jezabel no solo quería que Israel pecara, quería que dejara de sentir que estaba mal pecar. Y cuando eso sucede, el alma entra en un estado muy peligroso. Puede seguir funcionando, pero sin sensibilidad. Escuche bien, hermanos, la corrupción espiritual alcanza un punto crítico cuando el pecado ya no duele, solo convive. Enseñanza 7. La corrupción espiritual engaña haciendo creer que no habrá consecuencias. Uno de los engaños más sutiles que rodeó la influencia de Jezabel fue hacer creer que la rebelión contra Dios no tendría un final. Durante un tiempo parecía que su poder era intocable, que la idolatría avanzaba sin límites y que la verdad había perdido fuerza. Pero ese es precisamente uno de los engaños más peligrosos de la corrupción espiritual, pensar que el silencio de Dios es ausencia de justicia. La Biblia muestra claramente que Jezabel llegó a un punto de aparente estabilidad y control, pero en 2 de Reyes 9, 33 al 37, se revela su final. Dice, «Y la sepultaron, y no hallaron de ella sino la calavera y los pies y las palmas de las manos». El desenlace fue contundente. Todo lo que parecía firme terminó cayendo. Todo lo que parecía impune tuvo su momento de juicio. Hermanos, esto nos deja una advertencia muy profunda. La corrupción espiritual siempre promete estabilidad, pero termina en ruina. Querido oyente, quizás tú también has sentido momentos donde el mal parece avanzar sin consecuencias, donde la verdad parece perder terreno o donde parece que no pasa nada cuando uno se aleja un poco de Dios. Pero la historia de Jezabel nos recuerda que Dios no se olvida. Hermanos, aquí viene algo muy personal. Quizás tú has estado viviendo con cierta tranquilidad espiritual, pero sin darte cuenta has permitido áreas pequeñas de compromiso, cosas que parecen mínimas, pero que si no se enfrentan pueden crecer silenciosamente. Y el peligro no es solo caer, sino acostumbrarse a caminar lejos de Dios sin darse cuenta. Porque la corrupción espiritual siempre susurra lo mismo: no habrá consecuencias. Pero la palabra de Dios siempre responde con la verdad. Tarde o temprano, todo corazón enfrentará la realidad de lo que sembró. Jezabel nos recuerda que lo que se tolera en lo secreto, un día se revela en lo visible.
Hermanos, para concluir lo que hemos hablado, la influencia de Jezabel no es solo un tema del pasado, sino una advertencia viva para el corazón humano de hoy. Lo más peligroso de la corrupción espiritual es que no comienza con un rechazo abierto a Dios, sino con pequeñas concesiones que parecen ofensivas. Por ejemplo, un pensamiento que se tolera, una convicción que se suaviza, una verdad bíblica que se deja de aplicar con firmeza, y sin darnos cuenta, el corazón empieza a moverse lentamente de la fidelidad hacia la mezcla. El problema no es solo caer en pecado, sino acostumbrarse a él sin sentir el mismo peso espiritual. Cuando algo que antes incomodaba deja de hacerlo, cuando la voz de Dios ya no confronta con la misma claridad, cuando la obediencia deja de ser urgente, ahí ya no estamos en el mismo lugar espiritual. Hermanos, Jezabel representa precisamente esa influencia que no destruye de forma inmediata, sino progresiva. No solo introduce error, sino que lo hace parecer aceptable. No solo promueve idolatría, sino que la mezcla con lenguaje religioso. Y esa mezcla es lo que termina debilitando la identidad espiritual de un pueblo, una iglesia o una vida. Y si miramos con honestidad nuestros tiempos, vemos que este mismo patrón sigue presente. En la sociedad, lo que antes era claramente pecado, ahora se celebra, se normaliza o se justifica. Y en muchos contextos de la iglesia, la verdad bíblica es a veces suavizada para no incomodar, para no perder personas o para encajar con la cultura. Pero cuando la verdad se adapta al ambiente en lugar de transformar el ambiente, la corrupción espiritual comienza a infiltrarse silenciosamente. Quizás hoy la pregunta no es qué tan lejos hemos caído, sino qué pequeñas cosas hemos comenzado a permitir. Porque la corrupción espiritual rara vez se siente como una ruptura, casi siempre se siente como un proceso silencioso. Hermanos, Dios no revela estas cosas para acusar, sino para despertar, porque todavía hay tiempo de volver, de corregir el rumbo, de recuperar sensibilidad espiritual y de volver a una vida de obediencia sincera. El llamado no es a mirar el pasado, sino a examinar el corazón de hoy. Queridos oyentes, vamos a terminar con algunas aplicaciones prácticas. Primero, necesitamos volver a colocar la palabra de Dios como autoridad final en nuestra vida, no como una referencia ocasional, sino como la base de cada decisión, pensamiento y convicción. Cuando la verdad se debilita, todo lo demás comienza a desordenarse. Segundo, es necesario pedirle a Dios sensibilidad espiritual renovada. Hay cosas que pueden haberse normalizado en nuestra vida que antes no lo estaban. El Espíritu Santo no solo consuela, también confronta y restaura el discernimiento. Tercero, debemos cuidar lo que influye en nuestro interior, porque nada es neutral. Todo lo que entra en nuestra vida o nos acerca a Dios o nos aleja de Él. Cada influencia, cada contenido, cada conversación está formando nuestro corazón en una dirección espiritual. Cuarto, es tiempo de eliminar la mezcla espiritual. Dios nunca llamó a una fe dividida entre Él y otras lealtades. La adoración verdadera siempre exige entrega completa, no parcial. Quinto, necesitamos valentía espiritual, porque habrá momentos donde permanecer fiel a la verdad no será popular ni cómodo, pero sí será correcto delante de Dios. Finalmente, hermanos, debemos revisar con honestidad nuestro corazón, no para condenarnos, sino para permitir que Dios vuelva a ordenar lo que se ha desviado silenciosamente.
Oremos juntos. Señor, hoy reconocemos que hemos permitido desviación en nuestro corazón. Perdónanos por las veces que hemos negociado la verdad, por haber perdido sensibilidad espiritual y por haber tolerado lo que tú ya habías confrontado. Límpianos por dentro y restaura nuestra firmeza en ti. Espíritu Santo, danos discernimiento para reconocer lo que no viene de Dios y fuerza para rechazarlo. Vuelve a encender en nosotros un amor puro por tu palabra y una obediencia sincera. No queremos vivir divididos, queremos vivir completamente rendidos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Hasta el siguiente programa de Voces de la Biblia.